La sensación de tener derechos parece poderosa desde fuera, discutiendo con el personal, exigiendo excepciones y pasando por alto las reglas. Pero esa actitud choca con la realidad de maneras que pueden terminar mal. En este video estamos descubriendo 6 accidentes de Karen, cada uno de los cuales demuestra que la arrogancia puede ser fatal. Era el 11 de julio de 2015 en Bloomington, Minnesota. Un centro comercial estaba lleno de compradores de fin de semana moviéndose entre tiendas, patios de comidas y atracciones. La música de los kioscos se mezclaba con el constante murmullo de conversaciones. En el segundo nivel, una de las escaleras mecánicas cerca del ala este estaba parcialmente acordonada con un cono de precaución amarillo, un recordatorio de la limpieza reciente. La mayoría de las personas se desviaron hacia las escaleras cercanas o los ascensores, pero no todos optaron por esperar. Linda McClellan, de 52 años, era una residente de mucho tiempo de las Ciudades Gemelas y una visitante habitual del centro comercial. Trabajaba en gestión de propiedades, pero era mejor conocida entre los empleados locales de las tiendas por su lengua afilada y su temperamento corto. Los empleados recordaron que exigía reembolsos o daba lecciones al personal sobre el servicio. Lejos de los espacios públicos, vivía sola en un tranquilo complejo de apartamentos. Ir de compras era una de sus rutinas, una forma de pasar el tiempo así como de ejercer control en un entorno donde sentía que tenía autoridad. La escalera mecánica en sí era estándar para el centro comercial, una inclinación de 2 pisos de escalones de acero con pasamanos de goma y peldaños ranurados. Los equipos de limpieza a menudo los trapeaban a media mañana, dejando conos para las superficies húmedas. El peligro no estaba oculto. Resbalar en escaleras mecánicas en movimiento puede causar lesiones graves en la cabeza debido a los bordes afilados de metal. La política del centro comercial dependía de señales claras y conos en lugar de cerrar las escaleras mecánicas por completo, esperando que los visitantes prestaran atención a las advertencias. Y esa tarde, Linda notó a un conserje terminando su trabajo cerca de la base de la escalera mecánica. Insatisfecha con las rayas que pensó ver en los escalones, mostró su desaprobación alzando la voz al trabajador. Los testigos la describieron más tarde como visiblemente irritada, murmurando mientras caminaba. Sin disminuir la velocidad, pasó junto al cono de precaución y se subió a la escalera mecánica en movimiento, todavía agarrando sus bolsas de compras. Otros compradores dudaron pero no intervinieron, asumiendo que se estabilizaría. Mientras subía, su talón resbaló en una parte húmeda del metal. El cambio fue repentino. Su peso se inclinó hacia adelante, luego se echó hacia atrás mientras luchaba por estabilizarse. Su bolsa de compras se balanceó violentamente, tirándola más fuera de balance. Por un instante se aferró al pasamanos, sus dedos raspando antes de que su agarre fallara. Su cuerpo se torció de manera incómoda mientras caía. La caída fue violenta. Su espalda golpeó primero, su cabeza chocando contra el borde irregular de un escalón que subía. Se deslizó hacia abajo, sus extremidades sacudiéndose contra los dientes en movimiento de la máquina, cada cresta raspando tela y piel. Una mancha roja comenzó a extenderse por los escalones, oscureciéndose a medida que la sangre fluía de la herida en la parte posterior de su cabeza. Los compradores se echaron hacia atrás, algunos gritando, otros congelados de horror. Un hombre se empujó hacia el botón de emergencia. La maquinaria se detuvo de golpe, dejando su cuerpo medio colapsado sobre el metal. El personal de seguridad y médico en el lugar se apresuró a asistirla. Se intentó RCP en el lugar, pero la gravedad del trauma craneal era evidente. La fractura en el cráneo había causado daños catastróficos y fue declarada muerta antes del transporte. Los compradores conmocionados fueron escoltados mientras el personal colocaba barreras para bloquear la vista. En los días siguientes, varios trabajadores del centro comercial recibieron asesoramiento. Un conserje admitió más tarde que evitó por completo el ala este durante semanas. Entre los compradores frecuentes, la historia se difundió de boca a boca en lugar de a través de canales oficiales, los padres advirtiendo a los niños que eviten las escaleras mecánicas, los empleados recordando el sonido de su caída en tonos bajos. Su familia organizó un entierro tranquilo en un cementerio local, rechazando las consultas de la prensa. Era el 22 de mayo de 2016 en el zoológico de Londres en Regent's Park, Inglaterra. El día estaba templado. La multitud constante, y las familias se demoraban en las exhibiciones. El recinto de los leones atrajo grupos de visitantes. Niños se apretaban contra la baranda para vislumbrar los animales paseando en el hábitat de hierba debajo. A media tarde, el murmullo habitual de la conversación se rompería bajo una escena que dejó a los testigos conmocionados y al personal apresurándose. Patricia Walker, de 56 años, había tomado el tren desde su casa en Watford para lo que describió a sus vecinos como una salida casual de domingo. Conocida entre sus conocidos por su lengua afilada, el conflicto para ella era una rutina, imponiendo control en situaciones cotidianas donde se sentía ignorada.
No tenía un verdadero historial de asumir riesgos en actividades al aire libre, pero en espacios públicos frecuentemente desafiaba las reglas y restricciones, descartándolas como innecesarias. La exhibición de leones fue diseñada con múltiples capas de seguridad. Una valla baja mantenía a los visitantes a varios pies de un borde de concreto, más allá del cual un foso seco caía aproximadamente a 12 pies en el recinto. Los animales, 3 leones adultos, ocupaban un espacio de sabana abierta con hierba, rocas y troncos. Señales claras advertían a los huéspedes que permanecieran detrás de la barrera, y el personal de la estación a menudo recordaba a cualquiera que se inclinara demasiado cerca. Aún así, no eran infrecuentes los incidentes de invitados intentando estirarse sobre la barandilla para tomar mejores fotos. Esa tarde Patricia se irritó después de que un miembro del personal le dijera que se retirara. Se quejó en voz alta, acusándolos de arruinar su visita. Ignorando las instrucciones repetidas, se inclinó sobre la barrera, gesticulando hacia los leones mientras se burlaba de su inactividad. Varios visitantes cercanos se movieron incómodamente. Un padre con un cochecito movió a sus hijos más abajo en la barandilla. A pesar de las advertencias y señales visibles, Patricia permaneció fijada, eventualmente inclinándose demasiado hacia adelante. Su zapato resbaló contra el borde liso de concreto, enviando su peso más allá del punto de equilibrio. Ella se lanzó hacia adelante con un grito repentino, volteando sobre la baranda y cayendo en el foso seco. Se escucharon jadeos en la multitud cuando ella cayó con fuerza, rodando sobre el suelo de tierra. Durante varios segundos, el recinto estuvo en silencio, los leones deteniéndose ante la intrusión inesperada. Luego 2 de ellos atacaron. El macho fue el primero en golpear, sujetándola con poderosas mandíbulas en el hombro. Patricia gritó, forcejeando contra el suelo mientras una leona golpeaba con sus garras extendidas, desgarrando sus brazos y torso. Los visitantes gritaban, otros cubriendo los ojos de los niños. El personal del zoológico respondió en cuestión de momentos, utilizando bocinas de aire y mangueras de alta presión. Los leones dudaron brevemente bajo los chorros de agua, pero el macho no soltó su agarre. El cuerpo de Patricia se torció de manera antinatural mientras él tiraba, dejando rastros de sangre en la tierra. En cuestión de minutos, sus movimientos se ralentizaron y luego se detuvieron por completo. El personal intensificó los esfuerzos, finalmente forzando a los leones a retroceder con repetidos sonidos de cuernos y corrientes de agua continuas, el tiempo suficiente para atraerlos a un corral de contención. El personal de emergencia entró solo después de que los animales fueron asegurados. Patricia fue declarada muerta en el lugar. Su cuerpo presentaba un trauma masivo consistente con un ataque de animales. Los testigos todavía agrupados detrás de la barandilla fueron llevados en silencio, muchos visiblemente conmocionados. Sus familiares evitaron preguntas sobre las circunstancias cuando fueron entrevistados durante su funeral. En una conferencia de prensa, los funcionarios enfatizaron que la víctima se había ignorado las normas publicadas y las instrucciones del personal, subrayando los límites de lo que las medidas de seguridad podrían prevenir cuando se ignoran las advertencias. El zoológico reforzó las barreras en las semanas que siguieron, elevando las barandillas y agregando señalización adicional. Era el 19 de agosto de 2017 en Austell, Georgia. El calor del verano persistía en un parque de atracciones, donde las multitudes llenaban el parque con ruido y energía. Las atracciones se movían con un ritmo mecánico, pero bajo la emoción había una tensión no dicha. Más tarde esa noche, el parque sería recordado por más que montañas rusas y risas. Melissa Daniels tenía 41 años. Era consultora de marketing de Atlanta conocida por su manera directa de impaciencia. Los colegas la describieron como aguda y franca, rápida para señalar la incompetencia cuando la veía. Tenía trabajo constante con pequeñas empresas regionales y le gustaba proyectar autoridad en público. Fuera del trabajo, los parques de atracciones eran uno de sus placeres. Seguía foros de aficionados a las atracciones, a menudo presumiendo de que entendía cómo funcionaban los sistemas de seguridad y de atracciones. Su relación con el riesgo era una de control. Ella creía que las normas se aplicaban a otros, no a ella. Las montañas rusas dependen de sistemas de sujeción por capas, barras de seguridad, arneses de hombro y cinturones de seguridad, revisados y asegurados por los asistentes antes de la partida. La atracción en la que se subió Melissa, una montaña rusa de acero con bucles, utilizaba un arnés rígido sobre los hombros con un cierre adicional de cinturón de seguridad en la base. Se requieren operadores para que ambas partes estén seguras antes del despacho. A pesar de esto, los pasajeros a veces intentan probar límites, tirando de las restricciones para demostrar cuánta movilidad es posible. Ese día, la montaña rusa tuvo tiempos de espera más largos de lo habitual. Las temperaturas eran altas, lo que ponía a las multitudes inquietas. Los testigos dijeron que Melissa se quejó en voz alta de que los asistentes se movían demasiado lento durante la carga, burlándose de su eficiencia.
Cuando fue su turno, bajó su restricción, pero varios pasajeros cercanos notaron que deliberadamente empujó el cinturón a un lado, insistiendo en que podía manejarlo ella misma. Un asistente dio un tirón rápido al arnés del hombro, pero con una cola completa presionando, la verificación fue breve. Se escuchó un anuncio de advertencia recordando a los pasajeros que se mantuvieran seguros, pero Melissa parecía despreocupada. El tren subió su primera colina con el sonido de cadenas traqueteando. Desde abajo, la estructura se alzaba sobre el parque. Los pasajeros gritaban y se preparaban mientras la primera caída se lanzaba a toda velocidad. El tren se movía suavemente a través de giros y vueltas. Luego se acercó a su primera inversión, un bucle cerrado que volteaba los cuerpos boca abajo. Imágenes de seguridad luego confirmaron que Melissa se había movido en su asiento. Su torso no estaba tan sujeto como los demás. Cuando el tren se invirtió, sus hombros se levantaron del sistema de sujeción. El accidente se desarrolló en segundos. Los testigos detrás de ella vieron su cuerpo elevarse como si no pesara. Luego se soltó. Se agitó cuando se liberó del arnés por completo, girando hacia arriba antes de que la gravedad la hiciera caer. A la vista completa de la fila de atrás, golpeó una viga de soporte de acero con una fuerza aplastante. El impacto se escuchó por encima de los gritos. Su cuerpo cayó por el espacio abierto y golpeó el suelo cerca de un camino de servicio al lado de la vía. El tren completó su circuito, los pasajeros gritando tanto por el miedo al viaje como por lo que acababan de ver. Algunos estaban histéricos para cuando los coches regresaron a la estación, manos temblorosas, caras pálidas. Los operadores detuvieron el embarque de inmediato mientras la seguridad se apresuraba a la escena. Los paramédicos del parque llegaron a Melissa en cuestión de minutos, pero sus heridas eran catastróficas. Los registros luego mostraron que había muerto al impactar sin posibilidad de sobrevivir. Su cuerpo fue retirado bajo lonas mientras las multitudes eran alejadas silenciosamente de la zona. Las noticias se difundieron rápidamente en el parque, pero los detalles fueron escasos hasta la noche. La montaña rusa fue cerrada indefinidamente para inspección. En los días siguientes, el enfoque se desplazó menos al duelo y más al comportamiento que había llevado a la caída. El personal del parque documentó su negativa a seguir instrucciones y los investigadores señalaron que los sistemas de seguridad no habían fallado. De vuelta en Atlanta, su lugar de trabajo solo reconoció su ausencia brevemente. Los colegas que a menudo la encontraban combativa no organizaron homenajes y no se celebró un memorial público. Era el 6 de noviembre de 2017 en la ciudad de Nueva York. La estación de metro de Union Square estaba llena de viajeros vespertinos, una mezcla familiar de impaciencia, fatiga y rutina. Los anuncios resonaban contra las paredes de azulejos, los trenes rugían al entrar y salir y pasos llenaban las plataformas. Entre los cientos que pasaban, un pasajero no saldría con vida de la estación. Brenda Weiss tenía 54 años. Era una neoyorquina de toda la vida que había pasado la mayor parte de su carrera como administradora de oficinas para una firma de seguros de nivel medio. Conocida por sus colegas como de lengua afilada y terca, se enorgullecía de mantenerse firme en cualquier situación. Fuera del trabajo, ella vivía sola en un pequeño apartamento en Queens y tenía pocos amigos cercanos. El transporte público había sido el telón de fondo de su vida diaria durante décadas. Pero era conocida entre el personal por confrontaciones, especialmente durante retrasos en el servicio. El sistema de metro en sí mismo es un entorno implacable. Las vías están en un canal abierto entre las plataformas, con 2 rieles de rodadura que llevan el tren y un tercer riel electrificado que lo alimenta. Ese raíl lleva más de 600 voltios de corriente continua, suficiente para matar instantáneamente. Los andenes están marcados con franjas de advertencia y los anuncios frecuentes recuerdan a los pasajeros que nunca deben entrar en la zona de vías. A pesar de esto, ocurren incidentes cada año, a menudo como resultado de accidentes, disputas o juicios erróneos. Esa tarde Brenda estaba de camino a casa después del trabajo. Los trenes se retrasaron debido a un problema de señal y la multitud en Union Square se había espesado. Los testigos informaron más tarde que ella se adelantó en la fila cuando llegó un tren lleno hacia el centro, empujando a varios pasajeros más jóvenes. Cuando se sintió desafiada, ella elevó su voz, incrementando la discusión hasta gritos. A medida que el enfrentamiento verbal se hacía más fuerte, empujó a un pasajero que intentó bloquear su camino. El movimiento la dejó desequilibrada al borde del andén. En el caos, su pie resbaló contra la franja amarilla de seguridad. Se tambaleó, agitando los brazos, antes de inclinarse hacia adelante en el foso abierto. Un murmullo de asombro recorrió la multitud cuando ella aterrizó entre los rieles, su cuerpo a centímetros de la línea electrificada. Por un breve instante intentó levantarse, pero su mano izquierda hizo contacto directo con el tercer riel. El efecto fue inmediato y violento. Un destello brillante iluminó el espacio, seguido de chispas crepitantes. Su cuerpo se puso rígido y se sacudió incontrolablemente, sus músculos bloqueados por la corriente.
Se escucharon gritos cuando el olor a tela y carne quemada se extendió por la plataforma. Algunos pasajeros instintivamente se acercaron, lanzando chaquetas y bufandas, desesperados por sacarla sin tocarla directamente. Nada funcionó. La corriente la mantuvo en su lugar, recorriendo su cuerpo hasta que sus movimientos se ralentizaron y se detuvieron. El personal de la estación cortó el suministro eléctrico, pero para entonces el daño era irreversible. Cuando cesó la corriente, ella se desplomó torpemente sobre los raíles, con humo saliendo débilmente de su ropa. Los equipos médicos de emergencia fueron llamados por el personal, llegando en cuestión de minutos, pero el examen confirmó lo que los testigos ya sabían. Ella había sufrido quemaduras catastróficas y un paro cardíaco casi al instante. La plataforma fue despejada, los trenes fueron desviados y la policía acordonó el área para la investigación. Los pasajeros estaban conmocionados, algunos aún lloraban al salir de la estación. Las imágenes de vigilancia confirmaron la secuencia de eventos, la discusión, el empujón, el tropiezo y el contacto fatal con el riel. A diferencia de la mayoría de las muertes en el tránsito que dejan a la comunidad conmocionada, el fallecimiento de Brenda generó poca simpatía. Testigos la describieron como combativa incluso en sus últimos minutos, gritando a extraños y abriéndose paso a la fuerza. Algunos viajeros comentaron después que su temperamento había escrito el final tanto como el tercer riel. La estación fue despejada, el servicio eléctrico restaurado y los trenes reanudaron el servicio en cuestión de horas. Era el 2 de julio de 2018 en Bakersfield, California. El calor de la tarde se cernía sobre la ciudad, brillando a través de los estacionamientos de asfalto y los puestos al borde del camino. Las familias hacían fila en los puestos temporales para comprar fuegos artificiales antes del feriado. Entre los brillantes empaques y pancartas, una carpa pronto se convertiría de un lugar de emoción en el escenario de un desastre fatal. Cynthia López, de 36 años, era conocida en su vecindario por su temperamento fuerte y su franqueza. Una excajera que había pasado de un trabajo a otro tenía la reputación de reprender a los dependientes y adolescentes que se cruzaban en su camino. Vivía sola en una pequeña casa de alquiler, llenando a menudo sus noches con televisión y cigarrillos. La independencia era importante para ella y se enorgullecía de no dejarse pisotear. En espacios públicos, esa tendencia muy a menudo se convertía en conflicto. El puesto de fuegos artificiales que visitó ese día era una estructura temporal hecha de lona estirada sobre postes de metal, apilados en su interior con cajas de cartón de bengalas, cohetes y proyectiles aéreos. Estas carpas, aunque licenciadas, siempre llevaban un margen de peligro. Los fuegos artificiales están compuestos de pólvora negra, mechas y compuestos químicos, todos altamente inflamables. Las regulaciones requieren no tener llamas abiertas, señalización visible para riesgos de incendio y extintores portátiles en el sitio. Incluso con precauciones, una sola ignición podría convertir el espacio cerrado en un infierno. Esa tarde Cynthia entró en la tienda exigiendo un reembolso por un paquete de bengalas que decía que eran defectuosas. Los testigos recordaron que su voz se elevaba mientras reprendía al joven personal detrás del mostrador. Los empleados señalaron los letreros publicados, no hay devoluciones y no hay llamas abiertas, pero ella los ignoró. En su agitación, encendió un cigarrillo mientras aún estaba de pie dentro. El humo se enroscaba sobre pilas de fuegos artificiales en caja. El personal le suplicó que saliera, pero ignoró las advertencias. En su agitación, dejó caer el cigarrillo encendido cerca de una caja parcialmente abierta de carcasas aéreas apiladas junto al mostrador. La punta brillante rodó contra envolturas de papel sueltas y fusibles expuestos, que se encendieron casi de inmediato. Chispas recorrieron la caja, y en segundos, el primer fuego artificial se encendió, lanzando fuego dentro de la carpa. El pánico se apoderó del lugar. Empleados y clientes corrieron hacia la salida, algunos ayudándose a salir. Las cajas explotaron en rápidas ráfagas, enviando brasas lloviendo por todo el lote. Cynthia retrocedió tambaleándose desde el mostrador, con el humo espesándose a su alrededor. Testigos afuera vieron su silueta enmarcada por el fuego, tosiendo violentamente. Sus intentos de protegerse fueron inútiles contra el calor que se propagaba. La carpa se derrumbó hacia adentro cuando los soportes cedieron, las llamas alimentándose de cada superficie. Los espectadores usaron extinguidores y jarras de agua, pero el fuego era demasiado intenso, así que marcaron 911. Los empleados se arrastraron unos a otros para salir, sus ropas chamuscadas, pero Cynthia nunca salió. Los bomberos llegaron minutos después, apagando los restos bajo columnas de humo negro. Cuando los equipos buscaron entre los restos, encontraron su cuerpo cerca del mostrador, colapsado contra los escombros calcinados. Los investigadores determinaron que había muerto por quemaduras severas e inhalación de humo, probablemente en momentos de ser superada por el incendio.
Los vecinos que escucharon lo que sucedió dijeron que sonaba exactamente como ella, demasiado terca para seguir las reglas incluso cuando existían para mantener a las personas vivas. Algunos comentaron con amargura que ella logró convertir un puesto de fuegos artificiales familiar en una zona de guerra solo con entrar. Los familiares mantuvieron los arreglos al mínimo, evitando preguntas de los lugareños que la recordaban como una fuente constante de disputas. La nota final del Departamento de Bomberos se centró en recordar al público que ignorar las señales de seguridad podría poner a todos en riesgo. Era el 6 de agosto de 2016 en Killeen, Texas. El calor de la tarde se sentía en el asfalto negro del estacionamiento de un concurrido centro comercial local, donde los carros hacían ruido y los motores rugían mientras los compradores entraban y salían apresurados. El estacionamiento estaba lleno como de costumbre, filas de autos apretados con familias moviéndose entre ellos. Era un caos rutinario, hasta que una confrontación se convirtió en algo irreversible. Diane Stokes, de 47 años, era una figura familiar en el centro de Texas. Pasaba de un trabajo administrativo a otro, pero era más conocida por su temperamento fuerte que por su trabajo. Los empleados de las tiendas locales la reconocían como el tipo de persona que discutía largamente por pequeñas inconveniencias. A ella le encantaba tener el control, empujando los conflictos más allá de lo que la mayoría de la gente se atrevería. También era obesa, pesando más de 200 libras en su cuerpo de 1,65 m, un hecho que a menudo la dejaba sin aliento por el esfuerzo, pero no quería admitir ninguna limitación. Los estacionamientos en particular parecían sacar lo peor de ella, un escenario donde a menudo llamaba la atención y otros conductores y peatones por desaires imaginarios. Esa tarde, Diane estacionó en una fila del medio, regresando más tarde para encontrar un carrito de compras suelto encajado contra su sedán. Cerca, un hombre en sus 20 estaba juntando carritos en una línea. Testigos dijeron que ella lo confrontó inmediatamente, gritando que había dañado su coche. El trabajador intentó continuar su tarea, ignorándola mientras empujaba la fila de carritos de metal hacia adelante. Diane se plantó delante de ellos, colocándose en el estrecho camino. Los carros, pesados por el impulso, golpearon sus muslos, haciéndola tropezar. En lugar de hacerse a un lado, ella agarró la barandilla de un carro y tiró fuerte. El tirón repentino desestabilizó la línea y los carros delanteros se cruzaron. Las estructuras metálicas se movieron de lado, una golpeándola directamente en el pecho. Su peso jugó en su contra. Incapaz de recuperar el equilibrio rápidamente, su centro de gravedad se desplazó hacia atrás. Ella cayó con fuerza sobre el asfalto inclinado. La parte posterior de su cabeza golpeó el concreto con un fuerte crujido. Los carros, todavía en movimiento, rodaron parcialmente sobre sus piernas antes de que el trabajador lograra detenerlos. Los testigos describieron después el sonido escalofriante cuando su cráneo golpeó el pavimento, seguido inmediatamente por un charco oscuro que se extendió debajo de su cabello. Su tamaño dificultaba que los transeúntes la movieran. Varios lucharon antes de darse cuenta de que no respondía. Algunos gritaron, otros se congelaron, mientras el trabajador intentaba frenéticamente levantar los carros de encima de ella. El cuerpo de Diane se estremeció una vez. Luego quedó inmóvil, con los ojos abiertos e insensibles. En minutos llegaron los paramédicos, pero no se pudo hacer nada. Después hubo poca simpatía. Los compradores que la reconocieron dijeron a los reporteros que era la misma mujer que habían visto regañando a los cajeros o bloqueando los pasillos para discusiones que nadie más quería. Su colapso se describió menos como una tragedia que como el fin natural de sus propios hábitos confrontativos. El centro comercial volvió a funcionar en pocas horas, señalando discretamente que recordarían el incidente más como una interrupción que como una pérdida. Gracias por mirar. Si estas historias de derecho de las personas que conducen a su propia muerte te entretuvieron, haz clic aquí para más.